Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC, televisión en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 26 de septiembre del año 2023. En materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver primero con la orden de detención que ha girado la Fiscalía de Colombia y la acusación contra el hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esto fue informado por la entidad, la Fiscalía General de Colombia, en un comunicado en donde afirmó que radicó escrito de acusación ante los juzgados penales del Circuito Especializados de Barranquilla en contra del señor Petro Burgos por los delitos imputados y que un togado, un juez, designará al juez que llevará el proceso. Es ante este juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento. La Fiscalía, añadió, informará oportunamente sobre otras medidas jurídicas que se pretendan adoptar. Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia que le había permitido responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido con el compromiso de colaborar eficazmente. La Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado por las denuncias de su ex esposa, Daisuris Vázquez, de que el hijo mayor del presidente, que era diputado en la Asamblea del Departamento Caribeño del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de su padre del año 2022. Tras su detención, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y de Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso Turco Ilzaca. Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista en la revista Semana que el mandatario lo desconocía. El Consejo Nacional Electoral deberá investigar si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y de esta forma determinar si el entonces candidato sabía o no. Petro ha sido criticado por desmarcarse de la educación de su hijo mayor al afirmar que no lo crió. Tras su arresto dijo que le dolía tanta autodestrucción y que esperaba que pudiera reflexionar sobre sus propios errores. Sin embargo, semanas después, el mandatario lo visitó en su casa de Barranquilla. Muy bien. Por otra parte, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en una fotografía publicada por el Ministerio de Defensa ruso se muestra a Víctor Sokolov, comandante de la flota rusa del Mar Negro, aparentemente participando en una videoconferencia con el ministro de Defensa Sergei Shoigu y otros almirantes y jefes del ejército. Las fuerzas especiales de Ucrania dijeron la víspera, ayer, que habían matado a Sokolov, el principal almirante de Moscú, en Crimea, junto con otros 33 oficiales, en un ataque con misiles contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, llevado a cabo la semana pasada en el puerto de Sebastopol. Y por último, una tragedia. El gobierno separatista de Nagorno-Karabaj informó hoy martes la muerte de al menos 20 personas en la explosión de un depósito de combustible que se produjo ayer en esta autoproclamada república tomada por una ofensiva azerbaiyana. Las autoridades separatistas indicaron en un comunicado que se habían encontrado 13 cadáveres no identificados en el lugar de los hechos y que otras 7 personas habían fallecido en el hospital. El número de heridos tras la explosión de un depósito de combustible supera los 200. La mayoría se encuentran graves o muy graves, declaró el encargado de Derechos Humanos de la autoproclamada República, Geham Espanjan, el lunes por la noche en redes sociales, pidiendo asistencia exterior urgente para enfrentar la catástrofe. Entre tanto, para las 8 de la mañana, hora local del día de hoy, 13.350 personas desplazadas han llegado a Armenia desde Nagorno-Karabaj, desde que comenzó su evacuación el domingo, señaló el gabinete de ministros armenio en un comunicado publicado en su página web.
Del total de los evacuados, 11.000 ya han sido registrados como tales. El Ejecutivo declaró que proveerá alojamiento a los desplazados, muchos de los cuales han recibido albergue en un centro comunitario, en un centro humanitario creado en la localidad de Kornitsor, en la frontera con Azerbaiyán, y a unos 150 kilómetros de Nagorno-Karabaj. El domingo, las autoridades de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj anunciaron que aquellos ciudadanos que fueron evacuados por la operación militar azerbaiyana de la semana pasada, dejados sin hogar y acogidos cerca de las instalaciones de los pacificadores rusos desplegados en el territorio desde otoño del 2020, podrían ser trasladados a Armenia si así lo deseaban. El resto de los ciudadanos que deseen abandonar Nagorno-Karabaj, tras anunciar a Azerbaiyán que reintegrará la zona en su esquema administrativo, podrán hacerlo tras completarse el traslado de los desplazados, señaló el Centro de Información de la autoproclamada República. Muy bien, eso es lo que está sucediendo en el mundo. En España está intentando tomar posesión o ser proclamado como jefe de gobierno el ganador de las elecciones, el popular Núñez Feijóo. Sin embargo, no cuenta con la mayoría necesaria, por lo que se prevé que después del fallido intento, entonces Pedro Sánchez logre, con la alianza que ha estado construyendo en los últimos días con los independentistas catalanes, ser nuevamente proclamado como jefe del gobierno español. Muy bien. En Panamá, en materia política, pues ayer se dio un hecho de cierta trascendencia, ya que el partido País, cuyo candidato presidencial José Alberto Álvarez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, en el directorio nacional, celebrado ayer, decidió por una mayoría de 26 votos de 30 que hay en el directorio y 27 que participaron en el directorio de ayer, respaldar la candidatura presidencial del panameñista y candidato por la libre postulación, Melitón Arrocha. Todo parece indicar que lo que definió que el señor Álvarez se fuera o se decantara por apoyar a Melitón Arrocha es lo que no pudo conseguir en la alianza del panameñismo y Cambio Democrático, es decir, la candidatura para la alcaldía de Panamá del señor conocido como Triple R, ¿no? Raúl Ricardo Rodríguez. Entonces, eso vamos a ver qué pasa a final de cuentas, pero por ahora otro candidato presidencial menos, ya son dos, uno José Blandón Figueroa, que pasó a ser el vicepresidente, el candidato a vicepresidente en la nómina que encabeza Rómulo Rux, y ahora el señor José Alberto Álvarez, que se desprende de su candidatura presidencial del Partido País para apoyar a Melitón Arrocha. Interesante movimiento para algunos, para otros una pérdida innecesaria de la alianza de Rux y Blandón, que tenían 2 años conversando con el Partido País, pero vamos a ver qué sucede al final del camino, que es lo que cuenta, para ver finalmente cómo queda conformada la papeleta. Por otra parte, ayer en la Asamblea se dio un cuestionamiento y un debate interesante cuando acudieron el ministro, viceministro y directora de comunicación del Estado a sustentar la vista presupuestaria. Y como de costumbre, Juan Diego Vázquez, el diputado independiente Juan Diego Vázquez, fue el que llevó la voz cantante del cuestionamiento relacionado con la asignación de publicidad estatal o de pauta publicitaria a lo que se había dicho que eran 180 comentaristas radiales, comunicadores, por 1.2 millones de balboas. Se supo ayer, porque al diputado Vázquez le hicieron llegar la lista, que son 226, y entre ellos llamó la atención sobre todo la inclusión de miembros, conspicuos miembros del PRD que incluso están ocupando cargos públicos. Por ejemplo, el señor Franz Weber es diputado
es legislador, exsecretario general de la Asamblea y ocupa un cargo como asesor en la Asamblea, y el señor Iván Picota, quien es, aquí lo tuvimos hace unas semanas, director administrativo, director institucional de la Alcaldía de Panamá. Todavía hay mucha agua que correr en ese tema. Más adelante vamos a ampliar un poquito más porque eso riñe, incluso la manera en que se asigna publicidad estatal, riñe con principios básicos sobre libertad de expresión que están establecidos desde octubre del año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahora vamos con Cecilio Saldaña, corresponsal de Telemetro, reporta hasta Panamá Oeste, donde estudiantes protestan tras la denuncia de abuso sexual que hizo la madre de una estudiante que participaba como diputada juvenil en esos actos que hace la Asamblea en conjunto con Meduca de esta Asamblea Juvenil. Adelante, Cecilio. Buenos días, compañeros, a toda la audiencia y televidentes de Cuarto Poder. Nos encontramos a esta hora en la vía Panamericana con dirección hacia La Espiga, en donde estudiantes, compañeros de esta menor que fue supuestamente víctima de agresión sexual, han salido a protestar en compañía de padres de familia, algunos docentes que también se han sumado y personas de la comunidad en general que han salido a la calle a manifestarse. Los estudiantes portan pancartas, también globos morados y blancos, y gritan consignas como justicia por esta compañera que participaba de este programa de la Asamblea Juvenil. Esta caminata inició a eso de las 8 de la mañana, partiendo próximo a la estación de bomberos de Guadalupe en la vía Panamericana, y marcha entonces con destino hacia La Espiga de la Chorrera. Ellos son custodiados por personal de la Policía de Menores, también de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, para evitar que se dé cualquier incidente o situación con los conductores que transitan por el lugar. Estas son imágenes en vivo de lo que se da en estos momentos con esta caminata de los estudiantes, pero también tras ellos viene una importante multitud, una gran cantidad de vehículos también en caravana, con pancartas, con globos, también sonando sus bocinas, a las que se unen también algunos de los conductores que transitan por el lugar en señal de solidaridad y apoyo a esta situación que se ha registrado y que fue denunciada inicialmente en redes sociales y posteriormente por los medios de comunicación, para dar a conocer esta lamentable situación que se dio con esta joven menor de edad. Ustedes pueden entonces apreciar en estos momentos estas imágenes en vivo, a pesar de que se da una leve llovizna. Ellos continúan con esta caminata que ya la habían programado desde el día de ayer. Estos estudiantes, tanto de la jornada vespertina como matutina, que se encuentran en este momento manifestándose y exigiendo justicia por esta estudiante menor de edad víctima de esta agresión sexual, en donde tanto estudiantes y la comunidad en general están solicitando las respectivas investigaciones y que todo se esclarezca en lo que fue este perjuicio con esta joven menor de edad. Compañeros, lo que se da a esta hora acá en el distrito de La Chorrera con esta caminata que, como manifestamos, se dirige hacia el área de La Espiga de La Chorrera, en donde son custodiados por la policía, y algunos de los conductores que al pasar, al ver a estos estudiantes, también suenan sus bocinas como acto de solidaridad, y no se descarta que también algunas otras escuelas del sector pudieran estar uniéndose a esta protesta. Hace algunos momentos ellos pasaban al frente de un colegio privado y todos los estudiantes del mismo también salieron a un costado de la vía en muestra de apoyo a estos estudiantes y a esta menor afectada con esta situación. Ya esta caminata se encuentra próxima a ingresar al final de la autopista Arraiján en La Chorrera, en donde algunos de los vehículos que transitan por el lugar aminoran la marcha y suenan sus bocinas en señal de apoyo a estos estudiantes que desde muy temprano han estado en esta manifestación. Manifestar que también se encuentra la madre de esta menor en compañía de estos estudiantes realizando esta protesta que se da a esta hora de la mañana acá en La Espiga de La Chorrera, en donde estos estudiantes
han alzado su voz y han manifestado que se van a mantener con estas acciones de protesta en los días posteriores. El día de ayer ellos lo hicieron desde su plantel educativo. Ellos marcharon hasta la sede regional del Ministerio de Educación para conversar con autoridades de esta entidad, en donde fueron atendidos por el director regional, quien había manifestado que se mantenían en reuniones con todos los actores presentes durante esta asamblea juvenil. Continúa entonces esta marcha ya en el final de la autopista Arraiján en La Chorrera, con destino hacia la espiga de La Chorrera. También aquellos conductores que nos sintonizan a través de la radio a tomar las previsiones, a disminuir la velocidad producto de esta manifestación que se da en este punto y así evitar cualquier tipo de incidente o accidente que se pueda registrar en la vía y evitar cualquier tipo de altercado que se pueda dar con estos estudiantes, que en estos momentos todo se da dentro de un total orden y total normalidad por estos estudiantes que están protestando de manera pacífica en acción de protesta por esta situación con esta joven menor de edad, quien representaba a su colegio y también al circuito en esta asamblea juvenil de diputados, en donde se está exigiendo las investigaciones y que se castigue a los responsables de este hecho registrado durante este evento, como se ha dado a conocer, compañeros, amigos televidentes, parte de lo que se registra en este momento en esta caminata acá en la vía interamericana rumbo hacia la espiga de La Chorrera, y en donde el transcurrir de la misma se van uniendo más personas y también más vehículos a lo que es esta caravana de vehículos que viene atrás de estos estudiantes que están marchando con sus globos y sus pancartas exigiendo justicia, haciendo ese llamado a las autoridades para que todo se pueda llegar a una conclusión y que este caso sea castigado y no como otros que en muchas ocasiones quedan en nada, que no se da con los responsables, no son castigados. Es lo que ellos están exigiendo a estos estudiantes y que piden que estas investigaciones se desarrollen con la mayor celeridad posible a fin de llevar ante la ley a estos responsables, compañeros. Parte de lo que se da entonces acá en la vía panamericana en el distrito de La Chorrera. Retorno al estudio con más de Cuarto Poder. Bueno, muchas gracias, Cecilio. Guido y amigos televidentes, realmente lamentable lo que ha ocurrido aquí. Lamentable el hecho en sí y más aún la tapadera que se ha dado en la asamblea, porque si no es porque la madre presenta la denuncia, nadie la oye. No hay atención a este caso por parte de todos los involucrados, y aquí está Meduca involucrado, aquí está el Tribunal Electoral involucrado, aquí está la propia asamblea involucrada, porque fueron los organizadores de esta actividad. Y guardaron todo silencio en medio de lo que estaba pasando. Esta denuncia fue presentada el 19 de septiembre a Tenógenes. Y no fue sino hasta el día de ayer que se conoció. Y que se dieron todos los pronunciamientos. Así es. Los primeros interesados en que aquí se sepa lo que pasó, sin ningún tipo de tapadera y se estén ocultando a nadie, es la propia Asamblea Nacional, que es la que supuestamente hace esto para entrar en contacto con estos jóvenes, para interesarlos en la política. Pero qué esperanza hay de un programa tan bonito, porque en el fondo se trata de un programa que tiene más de 16 años, pero mire de qué manera puede o está en peligro la realización en el futuro de este programa por una situación que la propia Asamblea ni los organizadores controlaron. Yo creo que aquí debe prestarse una atención especial y la propia Asamblea exigir que se revele quiénes fueron los responsables y expulsarlos completamente de las actividades futuras de este evento. Es importantísimo esto. Fíjate, Tenógenes, que hay, dentro de lo positivo a destacar, hay una reacción y un clamor a nivel nacional para que este caso no pase como otros que ha sucedido, donde por una minoría técnica, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, un diputado fue relevado de su responsabilidad. Así es. Entonces hay la sensibilidad de la población con respecto a este caso de abusos sexuales
contra menores, cometido contra menores de edad, está a flor de piel. Y eso es lo positivo, lo destacable de esto. Ahora, quiero hacer un llamado de atención, sobre todo a algunos medios y páginas digitales. Y la manera en que se está que manejando. han estado publicando la foto de la niña Madeleine Valencia. Eso riñe incluso con la ley que establece multas severas para quienes publiquen fotos de menores de edad que están involucrados en procesos judiciales en violación de sus derechos. Así que recomendación y llamado. La ley 285 del 2022 establece esas multas. Eso es revictimizar a la pobre criatura. Yo recibí incluso ayer en un grupo de chat de exalumnos lasallistas de distintas promociones el llamado vehemente del padre de la chica, que es lasallista de la promoción 1989, a que no reenviaran esas publicaciones con la foto, porque algunos medios creen que porque le ponen un cinto negro en los ojos es suficiente. No, eso no es suficiente. Una cosa es la denuncia ciudadana, Claro, la impunidad de lo que está ocurriendo, pero sin necesidad de revictimizar a todos los afectados en este caso. Yo creo que eso es importante, Guido, que quede claro. Así es. Porque la importancia de los familiares de la niña de denunciar es clara, pero ir más allá y revictimizar muy lamentablemente a los afectados es otra cosa. Aquí sí hay que exigir justicia, aquí sí hay que exigir responsabilidad. Por eso es que hablamos acerca del tema, por eso específicamente es que le llamamos la atención a los organizadores, porque ellos debieron responder inmediatamente. Al incidente. No esperar a que esto reventara en un medio de comunicación para que entonces todo el mundo actuara y todo el mundo corriera. Claro. Porque no es hasta que se presentan las denuncias públicas cuando tú ves la acción del Ministerio Público. Y que la denuncia pública se presenta precisamente porque no había reacción. Exactamente. Entonces la madre de la criatura decide hacer pública la situación. Cuando esto ha debido ser agarrarse, como se dice el toro, por los cachos desde el inicio, desde el 19 de septiembre, y ver qué es lo que está sucediendo. Inaceptable que de todos los organizadores... Respetando el derecho de la víctima, ¿no? Así es. Inaceptable que de todos los organizadores, incluyendo el Meduca, no hayan reaccionado inmediatamente a este caso. Hayan dejado que esto corriera y que fuera la madre de la menor en el programa de Wisnik, en redes sociales, que denunciara el hecho para entonces correr a actuar. Esto debió ser antes. Debió ser el Meduca el que por delante informara a la ciudadanía acerca de lo que estaba pasando. Pero no ocurrió de esa forma. Debió ser la propia Asamblea Nacional, siendo un programa de la Asamblea, la que por delante debió actuar. No esperar a que esto reventara para entonces que apareciera en el periodo de incidencia a los diputados dándose golpe de pecho. Ya era tarde. La señora estaba reclamando la impunidad rampante que estaba ocurriendo en este caso porque parece que están tapando a figuras importantes para alguien en la Asamblea Nacional, porque eso es lo que hay detrás. Entonces, no importa, caiga quien caiga, aquí la reputación de la Asamblea, que ya de por sí está en entredicho en lo político, no puede ser también ahora que caiga en un escenario tan espantoso como el que estamos viendo de abusos a menores. Ya eso es el colmo para la Asamblea Nacional. Suficiente las inmoralidades y suficientes los cuestionamientos por el trabajo político que está haciendo para que también ahora terminen como cómplices o tapaderas de una situación tan triste como el estar abusando de menores que van a la Asamblea casualmente a ver de qué forma se interesan en el ambiente político. Eso no se hace, señores, allá en la Asamblea. Sí. Eso es deleznable, eso es lamentable, siendo ustedes los organizadores de una actividad tan bonita, que tiene tanto tiempo porque tiene 16 años, para que ahora terminen opacando los años de trabajo que han realizando en esta actividad por tapar el sol con un dedo y tratar de defender lo indefendible. Caiga quien caiga, al que le toque, el que tenga que caer. Esto es responsabilidad de la Asamblea y del Meduca, que son los organizadores de esto. Por favor, han tenido que esperar a que la madre de familia en su angustia saliera a dar a conocer esto porque nadie le estaba dando respuesta. Eso es lo triste, Guido, y lo que realmente disgusta a uno como padre de familia ante tanta impunidad en un hecho como este. Y lo que representa, porque lo que se busca aquí casualmente es que esos jóvenes se interesen en la política. ¿Qué joven va a estar interesado en la política con lo que acaba de pasar? Por eso entonces todos ellos se preguntan, que la gente nos plomea, que la gente no nos entiende, que la gente no nos entiende si ustedes son los que dan las primeras directrices acerca del por qué no se les entiende, porque no actúan, porque dejan que todo les explote en la cara. ¿Por qué? Por el interés político de estar defendiendo o tapándole las sinvergüenzuras a alguien, porque eso es lo que pasó aquí. Bueno, esperemos que haya algún tipo de respuesta, Guido. Esperemos. Oye, comentaba
al inicio, antes del despacho de Cecilio, que ayer en la Asamblea Juan Diego Vázquez cuestionó durante la vista presupuestaria del Ministerio de la Presidencia, tanto al ministro como al viceministro, Simpson y Cayito García Molino, por la asignación esta de 1.2 millones de dólares a los radiocomentaristas. A radiocomentaristas, que resultaron ser no 180, sino 226. Y entonces yo me puse a investigar por qué, de mis recuerdos cuando fui delegado para la libertad de expresión, tengo los principios básicos sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el principio número 13 se establece que el Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Y es precisamente lo que no se está haciendo aquí, no ahora, de toda la vida. Recordemos que durante el gobierno de Mireya Moscoso se castigó al periódico El Universal, se le suprimió la pauta oficial. Eso es. Finalmente eso dio al traste con el medio. Ayer en la comisión quedó en el ambiente como que sí, algunos sí podían hacerlo y otros no. Muchos de los comunicadores, inclusive que ayer se mencionaron, tienen programas de radio, no de ahora, hace mucho tiempo. Sí, la pregunta es... Incluso hay de programas deportivos que no se meten a hacer análisis ni comentarios políticos. Si tú me das plomo, te mando la cuña. Pero si no me das plomo, te quito la cuña. Eso es lo que tú estás planteando. Eso es lo que correcta, porque ese es el punto. Así es. Eso es yo sí creo, porque es que, digo, toda la vida hemos vivido de los medios de comunicación. O sea, el Estado yo sí considero que el Estado tiene derecho a comunicar lo que hace. No, tiene la obligación. Lo que el Estado no puede tener es el sartén por el mango y decirle al comunicador, oye, si hablas bien de mí te doy la pauta, pero si hablas mal te la quito. Ese es el cuestionamiento en el fondo. Y el otro cuestionamiento, desde mi punto de vista, no es que cuando tú sales de la política no tienes derecho a tener la carrera que te dé la gana. Pero perdónenme, Frank Weaver ahora tiene un programa de radio. Ahora es periodista. Pero es que además es asesor de la Asamblea. Pero espérate, y es periodista. Iván Picota, aquí lo tuvimos, es director. A Iván Picota que vino aquí, él no trabaja en la alcaldía. Entonces, explíqueme los programas de radio de Frank Weaver e Iván Picota y no sé qué otro más, porque esos son los más notables, no sé si había otro. Además, yo no creo que esos programas sean muy escuchados tampoco. Yo tampoco creo. Ahí habría que hacer una auditoría a los 226 comunicadores. Ahí mencionaron unos nombres de un montón de periodistas de radio que tienen años en programa y que se les conoce sus líneas políticas, perfecto, pero han vivido toda la vida de eso. Pero lo de Frank Weaver e Iván Picota, y no sé, y si Iván Picota quiere aclarar, con mucho gusto que venga y que aclare acerca de su programa de radio, o el señor Frank Weaver. Pero al señor Frank Weaver, al señor Picota, yo lo conozco desde la política. Y que ahora tengan una nueva carrera, eso para mí es nuevo. Y ahí lo que preguntaba el diputado Juan Diego Vázquez es cierto. ¿A usted no le parece, señor ministro, que hay un conflicto de interés? Se acaba de aprobar una ley de conflicto de intereses. Lo único que falta es averiguar si Frank Weaver tiene también cuñas de la Asamblea y Picota tiene cuñas del municipio de Panamá. O sea, que ya sería el colmo de los colmos. Que nos aclaren eso. Porque eso es harina de otro costal. Sí. Eso es harina de otro costal. En cuanto a si los comunicadores reciben o no, el punto de Guido es válido. Explicar si ellos son presionados para que hablen del gobierno o no, porque allí sí habría un problema. Sí. En el caso de Frank Weaver e Iván Picota, que me aclaren acerca de su nueva carrera. Porque ellos parece ahora que son comentaristas radiales. Eso es nuevo para mí. En el interior, en las radios del interior, es muy común que los políticos y los líderes comunitarios tengan programas de comentarios radiales. Eso es muy común. Ha pasado, por ejemplo, en el caso de Tito Afú. Tito Afú, por ejemplo. Afú, toda su vida. Toda la vida ha tenido su programa de comentarios. Deportivo, sobre todo. Fue narrador deportivo y después fue político. Así que yo entendería que, es más, Tito Afú tiene hasta una emisora de radio. Emisora en las tablas, correcto. Yo entendería hoy que Tito Afú sigue con su programa de radio. Ok, pasó por la política, pero él toda su vida ha tenido un programa de radio. En su momento, Dios lo tenga en su gloria, Andrés Vega Domplín también. Primero fue comentarista, después pasó por la política, regresó a ser comentarista. Mayín Correa siempre fue comentarista, pasó por la política, regresó a la radio. 40 años o más de carrera periodística. Y hoy en día es diputada en la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea tiene una cuña en el programa de Mayín Correa, totalmente entendible, Guido. Yo eso lo entiendo. Pero de Frank Weaver, explíquenme eso. O de Iván Picota, explíquenme eso, porque ellos realmente yo no le conozco una trayectoria radial.
Esa es una nueva carrera que están emprendiendo. Yo no sé si de eso se trata, pero eso es otra historia. Bueno, nosotros tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña esta mañana Emilia Martínez. Ella representa a los pacientes con esclerosis de la Caja de Seguro Social. Hay una queja y una preocupación de parte de los pacientes por el tema de los medicamentos y la calidad del medicamento que está adquiriendo la Caja de Seguro Social. Resulta que los medicamentos para esclerosis son medicamentos muy sensibles. Requieren incluso de pruebas, tengo entendido, Emilia, para poder que el paciente tenga acceso y pueda consumir un medicamento. Bueno, de buenas a primeras, Guido, y amigos televidentes, el Seguro Social decidió bajarle la calidad al medicamento, pues porque ellos dicen que es así, sin importar la calidad de vida del paciente, porque eso afecta su calidad de vida. Emilia, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por el espacio. Mira, realmente está impactando al sistema en sí. Porque, ¿qué pasa? Si el Seguro Social tuviera la capacidad, porque yo la verdad, lo que no quiero que me demanden, porque inclusive hay pacientes que los demandan y no quiero pasar por eso. Hay pacientes que lo demandan el seguro. ¿Sí? El seguro no, pero obviamente el proveedor. El proveedor. Y no quiero arriesgarme a eso y yo no puedo decir que el medicamento es malo. Lo que yo puedo decir es que nadie en América Latina lo está usando. Yo lo que puedo decir es que todos los directores de asociaciones de esclerosis múltiple de Centroamérica y Caribe están hoy en Panamá, preocupados, porque este medicamento no se ha usado. Entonces Panamá está abriendo una puerta. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Panamá es el primer mercado donde se utiliza. El primer país, ¿qué pasa? Epa, okay. Entonces, ¿qué pasa? Este medicamento, per se, que no puedo decir que es malo, porque como no lo he probado, no puedo saber. Este medicamento en particular tiene que hacerse un montón de pruebas antes de y durante la primera, o sea, ese día, que momento que te tomas la primera pastilla, tú estás conectado a un monitor de vida. Este año hemos tenido 2 sustos. Pues, gracias a Dios no ha pasado nada porque tiene el seguro social la capacidad de hacer esas atenciones. Yo no creo. ¿Y qué explicación, si ha habido, porque esa es otra cosa que desafortunadamente nos pasa, que se toman medidas, se hacen cambios y muchas veces no se le explica a la gente? ¿Qué explicación ha dado las autoridades de la Caja del Seguro Social? Por ahí escuché que era para ahorrar dinero. Están supuestamente para ahorrar dinero, pero les va a salir más caro, va a salir mucho más caro, porque estamos hablando de lo que te estás ahorrando. Mira, te voy a decir algo. Si tú me dijeras, bueno, está bien, el sistema, los fondos no son infinitos, hay que usar mejor los recursos, entonces, bueno, se entiende, pero vamos a hacerlo bien. Entonces tú me dices, o sea, que vamos a agarrar este grupo de pacientes, primero vamos a equiparnos. Primero vamos al sistema que tenga la capacidad de hacer este seguimiento al paciente, cosa que no hace. Y entonces vamos a agarrar este grupo pequeño de pacientes, vamos a ver cómo le va, No, ellos sencillamente compraron una cantidad de productos que, quiero decirte, que no lo han comprado tampoco, porque es que adjudicaron pero no lo han comprado. En el Seguro Social, en Chitré, ya se acabó. Ya no hay medicamentos, o sea, no hay ni el anterior ni ahorita. El Seguro Social se está acabando. Entonces, y todavía algo peor, cuando pasan 2 semanas y ese paciente no tuvo el medicamento, lo que pasa es que hay que volver a monitorearlo. Desde el inicio. Ajá. Como si no hubiera iniciado el tratamiento. Como si nunca o sea que no es ningún ahorro realmente. No, es todo lo le va a contrario. salir carísimo. Sí. Esta gracia le va a salir carísimo. Y a la respuesta, perdona que no te di, sobre que me habían dicho, bueno, desde que pasó esto me dejan en visto. O sea, después de 1000 reuniones, después de todo, uno siempre como paciente, como dirigente de pacientes, siempre vamos a estar, cuando nos llamen y nos den la oportunidad de participar. Pero desde ese momento ya nadie contesta nada y nadie dice nada. Pero qué delicada, no tampoco. Qué delicada situación, porque me imagino que ustedes también como pacientes están preocupados. O sea, la angustia de no saber si ese medicamento va a funcionarme. O sea, la angustia de ver que es un medicamento que
por primera vez entra en un mercado y es Panamá y tampoco nadie les explica acerca del medicamento. O sea, No, nadie, ni siquiera, no pudieron, o sea, ellos tienen, como te digo, tienen todos mis contactos, me reúno con ellos todo el tiempo, podían haberlo hecho, no lo hicieron, no hablaron con los médicos. Los médicos, yo les avisé. Ayer estuve con unos doctores, o sea, yo fui y les expliqué, ellos no hablaron con ellos que son, o sea, son sus pacientes. O sea, yo no entiendo la descoordinación que existe en este momento. Como te digo, bueno, en el transcurso de los últimos años, todo es como, bueno, ahora sé cómo voy a hacer para hacer las compras. Y esto no es cuestión de dinero, porque es que el Seguro Social ni siquiera ejecuta su presupuesto. Cuando más ejecutó, el último creo que fue 70%. O sea, hay que dar el dinero. O sea, no es que falte plata, es que no se sabe ejecutar. Emilia, el 21 de septiembre se anunció que el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo que autoriza al MINSA y a la Caja del Seguro Social para la compra conjunta de 351 medicamentos, supuestamente para abaratar los costos al Estado y garantizar el abastecimiento óptico de medicinas a los panameños. En esos 351 medicamentos está el medicamento que Así ustedes es. requieren, Así es. ¿sí está? Así es, sí, ahí está. Yo estoy en esa comisión y te puedo contar que ya habían pasado días cuando llegó el 21, ¿no? Pero el 21 ya finalmente lo firmaron, esta es la fecha, todavía no se ha abierto ningún acto. Es preocupante y te voy a decir más aún, la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, es la causa por enfermedad número 1 en causar discapacidad en jóvenes. Sí. Sin embargo, en Panamá hemos tenido, gracias a Dios, y cuando hay que reconocer las cosas que hacen bien, yo lo reconozco, que hemos tenido un acompañamiento que la mayoría de los pacientes tenemos una vida. O sea, no somos pacientes que estamos en una cama. Claro, ha habido una evolución Total. positiva, porque yo conozco casos de personas conocidas mías que les diagnosticaron esta enfermedad hace 25 años y varios de ellos ya no están sobre la faz de la Tierra, porque era otra metodología, ha avanzado la ciencia, la medicina, y es una enfermedad tratable, ¿no? Sí. Que no saca a las personas de su carril, pero requiere el medicamento. O sea, Es una eso- enfermedad, como digo, es complicada, afecta al cerebro, el sistema nervioso central, o sea, que te imaginas que los síntomas son, y como su nombre dice, es múltiple. Y entonces, acá en Panamá hay que entender las guías terapéuticas. O sea, ahora también dicen, no, es que tenemos 10 medicamentos, tenemos 8 medicamentos en el Seguro Social, el Seguro dice, no, pero en las guías hay 12. Pero Panamá tiene 8. Y ahora Panamá dice, no, pero es que yo no puedo, esos 4 más que tú quieres entrar, no los puedo entrar si yo no saco 4. Pero es que espérate, es que esos 4 alguien los está usando. Y esos 4 que aún no han llegado, lo están necesitando también ciertos ¿Y pacientes. por qué hay esa restricción o esa limitación? ¿Por qué no entiendo por qué si se requieren, si hay quienes están usando dentro de los 8 Exacto. y hay quienes requieren los otros 4 que no están dentro de los 8 para completar los 12, ¿por qué la restricción? ¿Cuál es el fundamento de esa restricción? Hombre, a mí no me lo han explicado y no le veo ningún sentido, porque en cuestión de ciencia no es la matemática del bolsillo. Es cuestión de qué necesita y calidad de vida del paciente. Porque si tú mantienes a un paciente productivo, a su familia, o sea, impactas a todos, no solamente al paciente, y le ahorras al sistema, porque un Por paciente supuesto. enfermo va a Claro. significar, porque, o sea, de esclerosis múltiple no se va a morir. Lo que va a hacer es una carga para el Estado. Es ese paciente que se va a tener que pensionar, es ese paciente que va a estar requiriendo las instalaciones de salud, es ese paciente que vas a tener que estar hospitalizando, dándole por lo menos el tratamiento de crisis, porque al final es lo que van a tener. Sencillamente cuando pudiste haber seguido las guías terapéuticas que existen, es que no estamos inventando nada. O sea, eso existe. Ahora deciden, bueno, la verdad es que yo no puedo aumentar estos 4 medicamentos que están funcionando y que están requiriendo a algunos pacientes en Panamá y que tienen, ya en Costa Rica ya lo tiene, pero Panamá no.
Es muy delicada la situación, Emilia, pero quédate Sí. con nosotros, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos de regreso con nuestra invitada de hoy, Emilia Martínez, que nos está explicando las dificultades que están atravesando los pacientes de esclerosis múltiple con el proceso de suministrarles sus medicamentos en la caja del Seguro Social ante una serie de medidas que se han tomado de cambio de medicamentos. Alguien me dijo que el cambio supuestamente era para ahorrar. Por ahí me he enterado que el ahorro es un ahorro ínfimo, 73 centavos por caja. Y eso a la larga, Emilia, puede terminar costando más dinero, no solo a los pacientes, porque algunos de los pacientes, si el medicamento este nuevo que se pretende adquirir no le funciona, pues tendrán que adquirirlos por sus propios mecanismos los que tengan recursos para hacerlo. Claro. Pero ¿y los que no tienen? Entonces, No van a poder. Entonces- Le van a costar porque, ¿qué pasa? Este es un medicamento, el que se usa actualmente, que se estuvo usando actualmente antes que hicieran esto, que está entre los medicamentos económicos. Entonces vas a pasar a otro medicamento que es mucho más costoso. O sea, por donde tú lo quieras ver, esto le cuesta dinero al Estado. Va a tener que hacer las pruebas que no hacía, que no hace. Va a tener que empezar a hacerlo, va a tener que capacitarlo, usar personal. Y yo no sé cómo lo va a hacer, porque mire, yo me puse en mi medicamento, que yo te uso otro medicamento, como lo dije, hay una guía terapéutica, un abanico de opciones, y que todas son necesarias. Yo tengo 30 años de tener la enfermedad, entonces obviamente pues estoy en otro estado, en otro momento de la guía terapéutica, y yo me fui a poner el medicamento el viernes, y yo llegué a las 7 de la mañana y a mí me atendieron a la 1:30 y salí a las 5 de la tarde. Entonces, no tienes espacio, no, o sea, en el momento no estás preparado para hacerle esto y afectar de esta manera a la vida de nadie. No tienes el derecho tampoco. y no, yo sigo con la inquietud de qué puede haber detrás de este tipo de decisiones, porque no se me hacen decisiones lógicas. O sea, Te va a salir más caro. Así como, sí, se va a salir más caro, pero además tampoco se me hace lógico que si hay 12 medicamentos, ¿por qué en Panamá solamente hay 8? ¿Por qué no pueden estar los 12? ¿No? Y esas decisiones, estamos hablando de salud pública, hay un ente rector de la salud pública que es el MINSA, hay una entidad autónoma que también provee salud pública que es la Caja del Seguro Social, que son entidades que tienen la obligación de rendir cuentas. En el caso del Seguro Social, esa entidad le pertenece a los asegurados. No es una entidad donde la medicina es prepagada. A los asegurados nos descuentan de antemano el dinero durante muchos años, lo que cotizamos. Entonces no puede ser que se tomen estas decisiones sin que haya una explicación coherente, lógica, a las personas que están padeciendo determinado tipo de enfermedades, como es en este caso la esclerosis múltiple. Pues no, aplicaciones no han dado ninguna. De hecho, aprovecho el espacio que te agradezco un montón, Guido. Aprovecho de decirles, llámenme. O sea, y a las empresas que está participando, que no conozco porque no la conozco, llámenme. O sea, explíquenme. Díganos, o sea, están los médicos. Explíquenle a los... Usted tiene que dar, o sea, de alguna manera, el paciente que ya está enfermo, o sea, ya está atravesando una situación, tú no puedes impactar en la vida de un ser humano de esta manera por solo 73 centavos. O sea, realmente no. Le ofrecemos también el espacio a la Caja del Seguro Social si quiere venir a brindar la explicación coherente, ojalá la tengan, para este tipo de cambios que afectan, impactan la salud, la estabilidad emocional, la estabilidad física de los pacientes de una enfermedad tan compleja como es la esclerosis múltiple, ¿no? No estamos hablando de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, se requiere que haya, cuando se toman este tipo de decisiones de reemplazar, en este caso, un medicamento que ya entiendo que ya se había reemplazado, ¿no? Que se los dije, porque cuando yo hablé con ellos antes, porque yo por ahí me olía que iban a hacer algo así, se los dije. Cuando cambiaron por el genérico que estamos usando ahora, la asociación no dijo nada.
nosotros nos dedicamos porque conocíamos que el producto tenía registro sanitario y demás, y sabíamos que la diferencia de precio era la mitad. O sea, era la mitad del precio y dijimos, bueno, ahí va, era 1000 y pico. Era 1000 y pico menos. Entonces, bueno, va, se entiende. Y el medicamento tenía registro sanitario y junto con los neurólogos, estábamos en plena pandemia, para que sepas, o sea, no, era encima de todo un momento en el que el sistema estaba bajo presión. Y gracias a que la verdad es que y siempre lo digo, los neurólogos trabajan de la mano con nosotros, con el paciente, y ellos te prestan los dos neurólogos, los dos directores de lo que era neurología, tanto el Seguro Social como el MINSA, junto conmigo, y dimos webinario a los pacientes, porque tú sabes algo, yo cuando todo el medicamento empieza a comprar desde el momento que lo tienes en la mano, y con la actitud que te lo tomes, te va a afectar. Entonces yo quería que el paciente estuviera tranquilo, que tuviera la confianza. Es para eso también está la asociación. Y los médicos lo hicieron y vimos la explicación que se tenía que dar. Y al seguro yo ni los llamé, no les pedí nada, dije, va, lo hacemos porque había un ahorro y había una seguridad también. Claro. Y un acompañamiento. Y ese genérico sí había sido utilizado en otros países de Latinoamérica. Utilizado en otros países de Latinoamérica porque es el medicamento que viene de Canadá. Y la población de pacientes, realmente la esclerosis múltiple en Panamá no es una enfermedad prevalente, ni mucho menos, pero en Canadá por la población de pacientes que ya lo habían experimentado, o sea, es que nosotros como asociación de pacientes, y no solamente esclerosis múltiple, en la Federación de Enfermedades Críticas Crónicas Degenerativas, igual nosotros somos pacientes informados. O sea, para que yo no tenga ningún conocimiento de este medicamento, no es como que yo ando despistada, sencillamente porque no se ha utilizado. Yo no digo que sea malo, lo que yo digo es que el sistema ahorita mismo, yo no lo veo en la capacidad de darle frente a este supuesto ahorro que le va a salir mucho más caro. Y entonces, o sea, no sé, a raíz de la primera aparición tuya en medios, que fue aquí en Telemetro, en el noticiero matutino la semana pasada, ¿no ha habido reacción por parte de las autoridades del seguro encargadas, los que están en contacto o habían estado en contacto con la asociación? Pero para nada. Ni de parte de nadie. No se han comunicado. No se han comunicado con nadie. Ni conmigo ni con nadie. No han hecho nada. Lo han dejado ahí como que, ay, no, esto es como complicado, mañana hablo de esto. Pero en eso de que están pensando que ahorita está complicado, el medicamento se está acabando, ya se acabó en Chitré. ¿Cómo hacen los pacientes de Chitré, por ejemplo? Yo no sé cómo voy a hacer para ayudarlos, porque ya se acabó. Porque el paciente requiere su medicamento, o sea, Entiendo que van a tratar de hacer una compra por trámite usual. El problema es que, como también le dieron largas al asunto, no tienen contrato. Mira, esto es realmente un desorden. O sea, lo que yo veo acá es un desorden. Como te decía, ahora cuando hablábamos, o sea, no es falta de dinero, porque el dinero está, ni siquiera lo usaron todo el dinero. Es falta de saber cómo usarlo. Bueno, y ahora con la autorización para compras conjuntas, que supuestamente es con el propósito de economizarle al Estado y proveer que haya abastecimiento de medicamentos, que no haya de ninguna manera, es que en Chitré se acabó. ¿Cómo se puede acabar un medicamento para personas que tienen una enfermedad compleja? Oye, es que esto tampoco es inmediato, porque ya se firmó, el presidente lo firmó. Mira, hablando que el presidente firmó, tengo 2 medicamentos para entrar en el Seguro Social que ya están aprobados para entrar, pero falta que hagan la Gaceta para que entren en cuadro básico y puedan entrar en compra, que sale mucho más barato para el Estado, pues vamos a la economía, es mucho más barato. Hace como, no sé, ha pasado como 3 meses. Y ahí está, esperando la Gaceta oficial. Porque hay un proceso burocrático que tiene que cumplirse. O sea, la autorización del presidente es el primer paso, pero después viene el proceso de si se va a hacer como una compra directa, si se va a hacer por licitación. Ya está la autorización para hacerlo conjuntamente entre MINSA y Caja del Seguro Social, ¿no? Que son dos entidades distintas. Cuando arman el acto, esa compra, según lo dijeron ellos mismos, puede demorar un promedio de 2 meses. 2 meses. Sí. Que es rápido, Sí. porque es rapidísimo,
para ello, porque tú sabes que para una compra del seguro es de 8 meses para adelante. Sí, y en el interín entonces, ¿qué? Es la pregunta. Porque En el interín, como- cada medicamento en privado está costando más de $2.500 en la caja. Entonces, muchos pacientes, la mayoría no van a poder y lo más seguro es que van a tener que pasar a las siguientes terapias que tienen la caja y que pues, son muchísimo más costosas. Pero bueno, es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando un paciente, como es el caso tuyo, Emilia, que viene con 30 años de haberle diagnosticado la enfermedad y en un tratamiento continuo a través de toda la vida, y de pronto, porque no hay el medicamento y no tiene manera de proveérselo privadamente, se interrumpe? ¿Cuál es la situación de ese paciente? Diagnóstico reservado. Diagnóstico reservado porque como puede que, bueno, siempre va a estar afectado, como puede que con algunos medicamentos de crisis lo pueda sostener en el tiempo, lo cual lastimosamente va a afectar otras partes de su salud, o puede ser que venga una recaída y que no vaya vuelta atrás. Esa es la tragedia a la que se enfrentan las personas que padecen de esta enfermedad compleja, esclerosis múltiple, que ataca el sistema nervioso central y que puede incapacitar a las personas permanentemente, ¿no? Totalmente. Entonces no estamos hablando de un resfriado, no estamos hablando de un dolor de cabeza, no estamos hablando de un dolor muscular, estamos hablando de una enfermedad muy delicada, donde si bien no es una enfermedad prevalente en Panamá, eso no significa que no haya mucha gente que la padezca. No será prevalente, pero sí hay mucha gente que la padece. Y esa gente, esos pacientes requieren la atención de las instituciones de salud del Estado. Muchas gracias, Emilia, por tu presencia y esperamos que esto sirva para sensibilizar y reiteramos, si el Seguro Social quiere venir a dar una explicación de por qué las medidas que están tomando, los cambios de medicamentos y la coherencia en esas medidas, esta tribuna está disponible para ellos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.